hoy día lo que nos convoca es ver en qué o cómo puede ayudar el cannabis en la mejoría de algunos síntomas o cómo se utiliza como para el tratamiento del espectro autista. Ahí está mi correo para quien quiera después tenga dudas o alguna cosa, sí, dime. Punto Vergara, sí, carina.vergara@fundaciondaya.org. Bueno, aquí repetirle, somos una organización sin fines de lucro. Nuestra misión es la investigación y la promoción de terapias complementarias que puedan ayudar a aliviar el sufrimiento humano. Ya a nosotros nos interesa que las personas encuentren un alivio en alguna sustancia que les pueda mejorar su calidad de vida, y en este caso hasta ahora nos hemos estado enfocando principalmente en el cannabis, pero eso no quiere decir que en algún futuro también incorporemos otras cosas en nuestro trabajo. Y siempre nuestro objetivo es que promover el bienestar físico, anímico y emocional. Por eso funcionamos en una casa, con un jardín bonito, por eso nos caracterizamos también por una atención lo más personalizada posible con nuestros pacientes, porque esto es lo que nos interesa, que recuperen su salud a partir de múltiples factores que son los que nosotros promovemos. Para hablar entonces ahora del trastorno del espectro autista, ya ustedes sabrán que corresponde a un trastorno o a una condición, no está catalogado como una enfermedad, a una condición relacionada sobre todo con el neurodesarrollo de los niños. Y este neurodesarrollo, sobre todo, las dificultades que se muestran en esto, sobre todo, son las habilidades sociales, las habilidades del habla y las habilidades del comportamiento, es lo que más tienen, perturbado o no se desarrolla dentro de lo normal las personas con este diagnóstico. Según el último manual el DSM-5, que es donde se catalogan y se hablan sobre las enfermedades psiquiátricas y neuropsiquiátricas, cataloga el trastorno del espectro autista dentro de un grupo de enfermedades de condiciones en las que integran el diagnóstico del síndrome de Asperger, el autismo y el trastorno general del desarrollo. Como les comentaba, este trastorno es una condición que es multifactorial, hasta ahora no está determinado por qué se desarrolla o por qué se genera este trastorno del espectro autista, ¿ya? Algunos le echan la culpa a las vacunas, otros a la alimentación, otros a la contaminación. Hasta ahora no se sabe con ciencia cierta por qué se debe. Y probablemente cuando lleguemos a descubrir a qué se debe, existan muchos factores que están influenciando y que dan como un resultado este trastorno, digamos. Entonces hasta ahora no sabemos por qué ocurre, tampoco sabemos cuáles son las cosas que están funcionando de distinta manera en las personas con este diagnóstico, pero sí lo que conocemos es que, por ejemplo, que en Estados Unidos ahora más o menos 1 de cada 50 niños está diagnosticado con el trastorno del espectro autista, que es un número súper alto, que es un número que ha ido aumentando durante los últimos años. No se sabe si es porque efectivamente el trastorno ha aumentado o porque hay un mejor diagnóstico también. Antes simplemente las personas con trastorno del espectro autista a lo mejor eran consideradas las que eran un poquito extrañas, los que salían de la norma, de lo que conocemos como normal. Entonces ellos eran y finalmente no tenían diagnóstico, pero eran personas funcionales, algunas no tanto, pero que se podían desenvolver en el día a día. Y otra característica es que 4 de cada 5 niños diagnosticados con este trastorno corresponden a hombres, mucho más frecuente en niños que en niñas. Y bueno, esto es más o menos para repetir la información, pero cosas que se ven deterioradas en este trastorno tiene que ver con el habla, el lenguaje. Si bien algunos niños pueden tener un lenguaje mucho más reducido, también encontramos dentro de este trastorno niños que tienen un lenguaje mucho más grande o mucho más conocedor que el que muchos adultos tenemos incluso. También tienen dificultad para interactuar en un contexto social con niños, sobre todo hay muchos que tienen problemas para interactuar con los mismos niños más que con adultos muchas veces. Conductas repetitivas también son características de este trastorno y un rango de interés bastante limitado. Todos sabemos que algunos niños se enfocan en algún conocimiento y en eso es lo que se queda, y eso hay que también mirarlo como algo positivo, porque llegan a ser expertos en algún tema la mayoría de ellos. Con respecto al tratamiento actual del trastorno del espectro autista es bien controversial. Lo que la mayoría de los neurólogos y médicos van a hablar que la primera terapia que se debe ocupar,
más que la farmacológica, es la terapia conductual. Esto es lo primero que cuando a alguien le diagnostican este síndrome, este trastorno, lo que deberían indicar lo primero es terapia conductual. Entre la terapia conductual más temprano se inicie, van a ser mejor los resultados. Y lo que debería estar acompañado simplemente de este tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico no debería ser la primera línea, la primera utilización, sino que debería ser un complemento a esta terapia. Con respecto a la terapia conductual, Consuelo, terminando esta parte, es la que se va a enfocar en cómo poder ayudar a los niños con distintos tips e información que les pueden ser útiles a ustedes. Lo que sí tiene que estar claro que el trastorno del espectro autista no tiene tratamiento específico todavía. Lo que se hace es lo que se conoce porque los médicos van experimentando con distintos tratamientos, distintas terapias, y es lo que van recomendando, pero algo que sepamos con toda seguridad de que funciona no existe, ya ni siquiera el cannabis, porque el cannabis funciona en muchos, pero en algunos tampoco funciona. Entonces eso también lo tienen que tener claro. Lo otro también del trastorno del espectro autista es que muchas veces hay una comorbilidad. Esto quiere decir que hay otras enfermedades, otros síntomas que se complementan en este trastorno. Entonces, por ejemplo, muchos niños o muchos adultos también pueden presentar ansiedad, por ejemplo, pueden presentar características del síndrome de Tourette, pueden presentar TOC, pueden presentar hiperactividad, pueden presentar todos distintos otros diagnósticos que conviven con el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Con respecto al tratamiento farmacológico, que yo asumo que muchos de sus niños o hermanos o por familiares que estén acá les han dado tratamiento farmacológico, es efectivo en algunos y en otros no es efectivo. Lo que es importante de saber es que existe ahora evidencia limitada, no es una evidencia concluyente que diga que el tratamiento farmacológico es efectivo, ¿ya? Cuando esto es que me gusta dejarlo claro porque también del cannabis se dice, oye, no hay evidencia limitada, hay evidencia, falta evidencia. Lo mismo para el tratamiento farmacológico en el trastorno del espectro autista. Ya no contamos con el máximo nivel de evidencia para decir con seguridad que es efectivo y que con el tratamiento durante un tiempo vamos a tener mejorías, por ejemplo. Ningún fármaco es efectivo en la terapia de los síntomas centrales del trastorno del espectro autista, Es decir, no se ha visto efectividad en la mejoría del lenguaje, en la mejoría del comportamiento repetitivo, ni en la parte social. Y solamente se ha visto utilidad en el manejo de algunos problemas conductuales y algunas comorbilidades que eran las que les mencionaba anteriormente. Sobre todo con respecto a las ansiedades o las autoagresiones, efectivamente van a haber algunos fármacos que van a ayudar con eso, pero en algunos niños incluso pueden provocar que eso aumente. Más de alguno seguramente ha experimentado que con alguno de estos medicamentos, en vez de mejorar el comportamiento de los niños, ha empeorado. Es al menos con lo que nos llegan muchos comentarios acá de papás cuando llegan acá por primera vez a la fundación. Entonces ahora me voy a explicarles por qué funciona o por qué nosotros creemos que está funcionando, porque como ya les dije, no tenemos evidencia conclusiva de que el cannabis sea 100% efectivo. Y la clave de por qué el cannabis en general funciona en distintas patologías, no solamente en esta que nos convoca hoy, es el sistema endocannabinoide. No sé cuántos de ustedes alguna vez habrán escuchado hablar de este sistema. Yo que estudié biología, a mí no me lo pasaron en la universidad y lamentablemente tampoco lo siguen pasando en la universidad a los médicos, enfermeros, biólogos, químicos, farmacéuticos que están ahora y que van a ser los profesionales del futuro. ¿Y qué es este sistema? Este sistema lo tenemos todos los seres humanos, incluso prácticamente todos los seres pertenecientes al reino animal. Es un sistema que está presente en casi todos los animales. ¿Y de qué se compone? Es súper simple, son receptores que tenemos en muchas de nuestras células y en compuestos que son secretados por nuestro cerebro que son capaces de unirse a estos receptores y producir cambios fisiológicos, ¿ya? Es así de simple, o sea, un mecanismo de señalización de nuestro cuerpo para mantenernos en un buen estado de funcionamiento, de equilibrio. Por ejemplo, si a mí se me desequilibra la presión arterial, uno de los mecanismos por el cual mi cuerpo va a volver a la presión arterial normal va a ser activando este sistema endocannabinoide. Cuando sentimos dolor, también se activa el sistema endocannabinoide. Entonces, para que nos quedemos con que el sistema endocannabinoide compone estos receptores, que hasta el momento conocemos dos, los receptores tipo 1, conocidos como CB1, y los receptores tipo 2, conocidos como CB2, y hasta ahora hay dos endocannabinoides, le pusieron endocannabinoides porque los secretamos nosotros,
nosotros, lo secreta nuestro cerebro. El primero que se conoció es la anandamida, que de hecho se le puso anandamida porque es la molécula de la felicidad. Cuando nosotros estamos contentos, la anandamida anda rondando por nuestro cuerpo. Y el segundo descubierto es el 2-aragnadilglicerol, más conocido como 2-AG, más reducido. Y estos dos endocannabinoides, cuando nosotros estamos en un buen estado de salud, van a estar en nuestro cuerpo. También van a secretarse cuando nuestro cuerpo necesita volver al equilibrio, como les comentaba anteriormente. ¿Para qué sirve este sistema endocannabinoide? Lamentablemente, debido a la prohibición que ha sufrido la planta del cannabis durante todo este tiempo, no sabemos a día de hoy cuál es su utilidad. Ya, para yo decirles con toda seguridad, el sistema endocannabinoide sirve para esto, pero sí le he dado muchas luces de que es una especie de mantenedor del equilibrio de nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Qué se sabe del sistema endocannabinoide? Se sabe que está presente mayoritariamente en el sistema nervioso central, sobre todo en el cerebro y las neuronas de la médula, pero también lo encontramos en otros órganos y en otras células. ¿Qué sabemos también? Que está presente en todos los sistemas que componen nuestro cuerpo. Regula el sistema circulatorio, regula el sistema nervioso, regula el sistema respiratorio, el sistema digestivo y el sistema esquelético. Cuando nosotros nos quebramos una pierna y el hueso se vuelve a soldar, el sistema endocannabinoide manda ahí algunos cannabinoides para que esa soldada del hueso, por ejemplo, sea más rápido. Como les comentaba, cuando se desregula la presión arterial, también son estos endocannabinoides los encargados de regular esa presión. Cuando, por ejemplo, los estados depresivos, estados de ansiedad, también el sistema endocannabinoide está regulando ahí. Por ejemplo, la digestión y el metabolismo también está regulado por el sistema endocannabinoide. Entonces, ahora lo que les puedo decir ahora es que este sistema es un suprarregulador de nuestro cuerpo, para que se queden en esa idea. ¿Qué más les puedo contar? Que los receptores tipo 1 están principalmente ubicados en el sistema nervioso central, mientras que los receptores tipo 2 están presentes también en el sistema nervioso central, pero en mucho menor medida, y en órganos, por ejemplo, como el vaso, en células del sistema inmune también, en la piel, por ejemplo, se encuentran. Y en efecto, por ejemplo, el receptor tipo 1 es mucho más afín, en este caso por el THC, que es una molécula, un cannabinoide proveniente de la planta de la marihuana. Y este cannabinoide tiene efecto psicoactivo, que ustedes lo deben haber escuchado, que se llama como el efecto de estar volado. Esta psicoactividad se cree que está dada principalmente porque los receptores están en el cerebro. Entonces, el THC efectivamente nos va a producir alguna modificación de la percepción temporal y algunas cosas por el estilo. En cambio, los receptores tipo 2, como están mayormente fuera del cerebro, y están asociados a otros cannabinoides, por ejemplo como el CBD, que es el útil también en el trastorno del espectro autista y que no tiene psicoactividad. Entonces, cuando nosotros trabajamos con aceites para este trastorno, vamos a estar trabajando con aceites que son equilibrados en ambos componentes y que generalmente no van a producir psicoactividad. Digo generalmente porque no puedo decir que a nadie le va a producir psicoactividad. ¿Qué sabemos del sistema endocannabinoide y el trastorno del espectro autista? Esto para mostrarles, son títulos de investigaciones que salen, y hasta hace poco conocíamos muy poco sobre trastorno del espectro autista y sistema endocannabinoide. Pero a medida que fueron avanzando, por ejemplo es un estudio del 2016, hace 2 años atrás solamente, en donde son estudios que hacen en animales, y esto, por ejemplo, en unas ratitas le dieron un medicamento que les produce un comportamiento tipo autista, y después lo que hicieron es darle como una especie de remedio para modificar esto que ellos ya habían como cortado. Y a la conclusión lo que llegan ellos es que este estudio muestra que las anormalidades en el sistema endocannabinoide pueden subyacer al impacto de los factores ambientales que influyen en los comportamientos tipo autista. Suena un poquito enredado, pero lo que quiere decir es que en definitiva esta modificación del sistema endocannabinoide pudo mejorar el comportamiento tipo autista que ellos habían hecho en las ratas aplicando un medicamento. Entonces, primera vez que se relaciona este sistema endocannabinoide a comportamientos o relaciones tipo del trastorno del espectro autista. Este es otro estudio que también es del 2015-2016, no está, pero también vuelve a relacionar el sistema endocannabinoide con el trastorno del espectro autista, y también dice que, por ejemplo, que aquí cuando se aumentó la actividad de la anandamida, que era este endocannabinoide que yo les nombraba que secreta nuestro cerebro, mejoraron el deterioro social
que presentaban estas ratitas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Cuando el sistema endocannabinoide no funciona bien, hay mucha probabilidad de generar comportamientos o síntomas tipo autista. Esto es lo primero que se descubre hace un par de años atrás. Este también es otro estudio, también de hace unos pocos añitos, a lo más 2, también busca información para relacionar sistema endocannabinoide y comportamiento. Aquí lo que estudian es comportamiento ansioso y sociabilidad, también en ratitas. Y la conclusión que dicen ellos, pudimos demostrar que la señalización de los receptores tipo 1 que les comentaba, modula comportamientos distintos que estaban estudiando el comportamiento tipo ansioso y el comportamiento antisocial en estos animalitos. Entonces, de nuevo, vuelven a relacionar este mal funcionamiento de este sistema endocannabinoide con el desarrollo de este trastorno. Y afortunadamente, este año, hace unos meses atrás, por primera vez se traspasa todo esto que se había estado demostrando en animales, se traspasa a los humanos. ¿Y qué es lo que hizo este grupo de investigación? Es que midieron la concentración de anandamida en niños con trastorno del espectro autista y en niños sin el diagnóstico, ¿ya? ¿Y qué es lo que encontraron? Estos dos gráficos son súper demostrativos. Simplemente que los niños con trastorno del espectro autista tienen una menor concentración, esta aquí indica la concentración de anandamida en la sangre, y los niños con trastorno del espectro autista efectivamente tienen una concentración significativamente menor que los niños sin el diagnóstico. Y después, ¿qué es lo que hicieron? Es hacer una correlación de probabilidad, es decir, si a mí me detectan cierta cantidad de anandamida en la sangre, ¿qué probabilidad tengo yo de tener diagnóstico del espectro autista? Y efectivamente, acá va la concentración de anandamida y está la probabilidad de ser diagnosticado con el trastorno, y efectivamente a menor concentración, como ven ustedes, hay mayor probabilidad de ser diagnosticado con el trastorno. Entonces, todo lo que se había estado viendo hace 2 años atrás en animales, por primera vez se traslada al ser humano. Y efectivamente, si esto ya lo demuestra, se necesitan estudios con mucho mayor número, porque estudios se hacen en 200 niños solamente. Se necesitan hacer estudios mucho más grandes, de 3.000, 4.000, 10.000 niños, para que esto sea 100% seguro, pero ya nos da una luz de que lo que se había descubierto también funciona en niños. ¿Y qué es lo que nos dice esto a nosotros? Con razón, cuando uno les da un poquito de cannabis, los niños mejoran mucho de sus comportamientos, y sobre todo el comportamiento social, que es lo que nosotros más vemos, que andan más tranquilitos, y es porque tienen más cannabinoides en su sangre. Es un poco lo que decir, por ejemplo, cuando uno tiene diabetes, uno no produce la insulina, entonces se tiene que inyectar la insulina y el cuerpo funciona bien. ¿Ya? Esto es como ingresar lo mismo por ejemplo, con el hipotiroidismo. Con el hipotiroidismo no producimos la suficiente hormona, entonces como nos tomamos esa pastilla con la hormona, funcionamos mejor. Esto más o menos vendría siendo lo mismo. ¿Y qué es lo que dicen los científicos? Esto es de hecho una teoría que viene hace más de 10 años atrás, que es la teoría de la deficiencia clínica de endocannabinoides. Y esto hasta el minuto no se ha hablado del trastorno del espectro autista, sino que de otras enfermedades, pero lo que dicen varios médicos y científicos es que ¿por qué si el Alzheimer no está determinado por deficiencia de acetilcolina, por ejemplo, el Parkinson por una deficiencia de dopamina, y la depresión también está relacionada a deficiencia de ciertas moléculas que secreta nuestro cuerpo? ¿Por qué enfermedades a las cuales o condiciones o patologías, las cuales no conocemos mucho hasta ahora, no tenemos tratamiento efectivo y desconocemos su desarrollo, por qué no pueden estar determinadas porque hay una deficiencia clínica de endocannabinoides? Y de hecho, se han investigado muestras de cerebros post-mortem de pacientes con distintas enfermedades, entre ellas Parkinson, fibromialgia, y efectivamente también tienen menos endocannabinoides en su cuerpo, ¿ya? Esta entonces es la teoría para decirles por qué creemos que funciona el cannabis y por qué vemos que funciona, porque no solamente lo creemos, sino que lo vemos en los niños que vienen acá, principalmente niños, porque no tenemos tanto caso de adultos, pero principalmente niños con buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que sabemos con la terapia con cannabis para el trastorno del espectro autista? Hay un creciente reporte de casos que se está dando en la luz pública, uno ve videos, lee cosas por ahí en los diarios de efectos muy beneficiosos y con muy pocos efectos adversos. Eso es algo que también observamos también en los niños que vienen acá a la fundación.
Es una indicación aprobada en varios estados de Estados Unidos donde el cannabis medicinal es legal, entonces no todas las enfermedades en muchos lugares se pueden tratar con cannabis, y cuando hay un listado de enfermedades, el trastorno del espectro autista es uno de ellos. También en Israel y Canadá, que cuentan con programas de cannabis medicinal desde el año 2000, también es una patología susceptible de ser tratada con cannabis. Algo también importante, como yo les repetía y me gusta ser súper sincera con ustedes, no hay resultados concluyentes al minuto con estudios con gran número de pacientes que digan que es efectivo. Estamos trabajando en ello, no solamente nosotros, sino que varios grupos en otros países, y esperamos que en los próximos años, de aquí a 1 año, a 2 años, ya contemos con resultados que van a poder, ojalá, demostrar que los aceites son efectivos y que con esos estudios permitan que esos aceites se puedan estar vendiendo después en la farmacia, es la idea. Y no me quedaba nada más. ¿En qué es lo que hemos visto que el cannabis puede ayudar en el trastorno del espectro autista? En la ansiedad, el CBD, uno de los componentes del cannabis, es ansiolítico, se está estudiando como ansiolítico. En la hiperactividad, el mismo CBD ayuda también en la hiperactividad. No solamente hay estudios, no solamente en niños, sino que hay estudios en adultos con muy buenos resultados. En la irritabilidad que presentan estos pacientes también ayuda. La interacción social también es algo que se puede ver mejorado. Los trastornos del sueño es algo que la mayoría de los niños experimentan y las familias observan. El comportamiento repetitivo, comportamiento estereotipado y la comunicación son factores que se pueden mejorar. Yo no les digo que con el cannabis van a mejorar todos, pero pueden mejorar algunos. Y con los papás, por ejemplo, a veces nos dicen, mira, a veces le cuesta un poco todavía el tema social o no hablamos bien, pero por ejemplo ya duerme 6 o 8 horas seguidas. Y con eso, con que logren dormir esas 8 horas seguidas, los papás ya están contentos y los niños mejoran un montón también la calidad de vida. Entonces son pasitos a pasitos que pueden ir mejorando la calidad de vida no solamente de los pacientes, sino que de las familias completas. Aquí comentarle algunos casos de niños que han venido a la fundación. Este es un niño de 6 años de sexo masculino, no había una causa conocida para el diagnóstico del trastorno, estaba en tratamiento con risperidona y un efecto secundario de ese tratamiento era que se había vuelto muy enlentecido, andaba mucho más lento. Actualmente lleva más de 1 año de tratamiento con cannabis, es un preparado artesanal de variedades equilibradas con la misma cantidad de THC que de CBD, que son los 2 compuestos que les mencioné inicialmente y que ya voy a volver a repetir más adelante en la presentación, y toma una dosis pequeña, aquí no la anoté, pero toma una dosis pequeña cada 12 horas. ¿Qué es lo que refirieron los papás al primer control, primero o segundo control? No tengo seguridad de cuál fue, que tenía menos pataletas, estaba menos agresivo, dejó de sacarse el pelo, antes estaba todo el día con mamadera, pasó a tomar en vaso, pasó a comer solo también, quiso probar otros alimentos que antes no probaba, empezó a entender órdenes simples, empezó a hacer cosas del día a día y lograron sacarle el pañal. Incluso se contó con un informe escolar del progreso que había tenido el niño, señalando que era un progreso importante y que ellos como que aplaudían la mejoría de la sociabilización en el colegio. Entonces, aquí es un niño que respondió a muchas cosas con el cannabis. Afortunadamente respondió a varias cosas. Este es otro caso, que es un niño de 12 años que tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista y síndrome de Down. También estaba con tratamiento con risperidona con sueño excesivo y muy enlentecido, y después le habían dado tratamiento con aripiprazol y se había vuelto mucho más violento y mucho más agresivo con este medicamento. Llegó acá, actualmente lleva más de 1 año de tratamiento con un macerado que tiene una mayor concentración de CBD que de THC y toma una dosis de 2 gotas cada 12 horas, o sea, casi nada, una dosis súper bajita. ¿Y qué es lo que comentaron los papás a la semana? Por este caso me acuerdo yo, es que estaba mucho más tranquilo, menos impulsivo y andaba más contento también. Ya esa rabia, que era algo que los papás señalaban que lo caracterizaba mucho, había disminuido. Y él presentó un efecto adverso que fue constipación. O sea, los primeros días, que de hecho es un efecto adverso que muchos papás mencionan, sobre todo en niños, un periodo de constipación. Sin embargo, hay otros papás que también mencionan la diarrea, también puede ocurrir. Este es otro caso, también un niño, de 5 años, más chiquitito. También estaba con tratamiento farmacológico, había tenido aumento del volumen facial, estaba más temeroso y apagado.
también tiene más de 1 año de terapia con macerado, con una variedad también equilibrada con THC y CBD, y él toma una dosis mucho más alta que el niño que veían que era mayor de 12 años y toma 15 gotas cada 12 horas. Y que lo que mencionan los padres, se conecta más con la gente del entorno, pone más atención, tiene mayor concentración, comenzó a imitar canciones, está más sonriente, más travieso, acepta comer cosas distintas, y así. También, como ven, también tuvo hartas mejorías de distintas cosas. Esto también es algo que hicimos hace 1 año atrás y fue tomar varios de los niños que estaban acá en la fundación en tratamiento con productos artesanales, que es con lo que contábamos hasta ese minuto. Hicimos seguimiento de 21 pacientes que iban desde los 26 meses hasta los 22 años, y los resultados de este pequeño estudio que hicimos acá es que el 67% de estos pacientes presentó mejoría significativa según algunos cuestionarios que se aplicaron a los papás. Y el 72% estaba con estas variedades que tienen la misma cantidad de THC y de CBD, que son fáciles de hacer de manera artesanal. Y aquí la conclusión dice: lo más importante es que la mayoría de los casos tuvo una mejoría en al menos uno de los síntomas centrales del autismo, o comunicación social, o lenguaje, o conductas repetitivas, y también en alteraciones de la conducta, sensoriales, del sueño y de la alimentación. Para los niños con trastorno del espectro autista, que son agresivos y sobre todo con los que se autoagreden, es una de los afortunadamente, con el cannabis vemos efectividad en poco tiempo, en la mayoría de los casos, aunque encontramos todavía niños que son súper resistentes, y tenemos algunos casos que nos ha costado más llegar a encontrar qué variedad es la más adecuada para ellos, porque ustedes deben saber que de cannabis hay variedades como existen variedades de tomate, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza a tratar con el cannabis, dice, pero bueno, ¿cuál de estas es? Porque uno va a los libros o va a los folletos y puede encontrar miles y miles y miles de variedades, pero nosotros nos enfocamos en concentración de los compuestos principales, ¿ya? Que es lo que vamos a pasar a explicar ahora. Y esto es algo súper importante para terminar con mi lata de la evidencia, pero que es súper importante para demostrar que no estamos hablando sobre la base de humo solamente. Y no se ve muy bien, pero esto es la primera referencia que sale de un fármaco en base a cannabis, que tiene mucha más cantidad de CBD que de THC, en un estudio que están haciendo en Israel, ¿ya? Esto es un estudio chiquitito que se hizo ya, y acá demuestra que hay un cuestionario, una pregunta que se le hace a los papás, que es como, ¿cómo crees tú que está tu hijo desde que comenzó a tratarse con cannabis? Y el 61% de los pacientes reportaron mejoría en esta pregunta, o sea, el 61% de los papás encontraron que sus hijos habían mejorado con el tratamiento. Sobre todo se vio mejoría en la ansiedad y la comunicación, ¿ya? Eso es lo que más vieron de mejoría, eso es como lo más importante. Entonces, como les decía, hace 2-3 años atrás no sabíamos nada de trastorno del espectro autista y cannabis, y en 2 años hemos tenido unos pocos estudios, pero unos pocos estudios que han sido súper esclarecedores y que nos siguen reforzando de que estamos trabajando en el buen camino. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Vamos a hacer un estudio, vamos también a investigar un aceite hecho ya de manera estandarizada por un laboratorio en el trastorno del espectro autista, lo vamos a evaluar y todo, con el objetivo, como les comentaba, de que los papás que quieran ir a comprar un aceite porque no pueden cultivar o no quieren cultivar, puedan hacerlo, porque hasta ahora no se puede, ya es mucho más complicado y solamente la mayoría lo sigue haciendo, y lo seguimos haciendo porque yo también soy usuaria de cannabis medicinal mediante el autocultivo. Entonces, para volvernos al sistema endocannabinoide, este sistema, como les comentaba, estos receptores cannabinoides no solamente se ven activados por los cannabinoides que secretamos nosotros, que es la anandamida que les comentaba, sino que también pueden ser activados por los fitocannabinoides, que es el THC, el CBD y estos compuestos que les he estado mencionando, y también por cannabinoides sintéticos que se hacen en el laboratorio. Pero aquí comentarles que los cannabinoides sintéticos existen ya hace un montón de tiempo. De hecho, en Estados Unidos se recetan desde los años 80 para el tratamiento de náuseas y vómitos, por ejemplo, inducidos por quimioterapia, y al ser compuestos aislados tienen mucho más efectos secundarios, ¿ya? Y eso es algo que les quiero mencionar, porque es tan efectivo también el aceite artesanal, porque creemos que es tan efectivo. Y aquí nos vamos a conocer más sobre la planta del cannabis y de la marihuana, más conocido como marihuana, nosotros lo llamamos por el nombre científico, que es Cannabis sativa. Hasta ahora se han detectado más de 500 compuestos químicos que son sintetizados de manera natural por la planta del cannabis. De esos 500, aproximadamente 100 corresponden
a cannabinoides. Para ser más específicos, fitocannabinoides, porque provienen de la planta del cannabis. Pero además la planta esta secreta terpenos, flavonoides, que son los compuestos que dan los aromas, los sabores y los colores a las plantas. También hay compuestos nitrogenados, aminoácidos, proteínas y todo eso. Pero estos tres son los que a nosotros nos importan porque son los tres que tienen propiedades medicinales descritas. Ya, porque terpenos y flavonoides también tienen propiedades medicinales y son potenciadores de los efectos medicinales de los cannabinoides y a la vez son moduladores de los efectos secundarios también. Por eso es la efectividad de estos aceites artesanales. Entonces, ¿dónde encontramos estos compuestos? En la planta del cannabis, esta es una planta ya madura que está con las flores. Cuando uno ve una planta del cannabis que tiene solamente hojas, es una planta que está en un estado de crecimiento, el estado vegetativo que se llama, pero este ya está en estado de floración. Este es un cogollo, como se le conoce, flor, y cuando uno se va acercando con la lupa va a llegar a ver unas estructuras que parecen unos fosforitos blancos, que son los llamados tricomas glandulares, que son estas estructuras. Y son en estas cabezas donde se producen los compuestos medicinales. Entonces nosotros cuando hacemos extracciones, que son aceites o resinas, lo que hacemos es rescatar esto de aquí y pasarlo a otro disolvente, que en la mayoría de los casos ocupamos aceite de oliva. ¿Qué más les puedo comentar? Pasando aquí a la composición química del cannabis, porque aquí pretende sacar la foto. Composición química del cannabis, como les comentaba, lo más importante y lo que más nos interesa a nosotros son los cannabinoides, y de estos los más conocidos que tenemos son estos dos, el THC y el CBD. El THC es el compuesto psicoactivo que causa psicoactividad. Es el compuesto que mayormente buscan los usuarios recreativos, pero también tiene propiedades medicinales bien descritas y es un buen inflamatorio, es un buen analgésico y también es un buen antimicrobial, por ejemplo. Y también el CBD sabemos que ayuda a la ansiedad, a las convulsiones, a la depresión, también es antiinflamatorio, también ayuda en náuseas y vómitos, es sedante también, es relajante muscular y, por ejemplo, ayuda también en encontrar más rápido el sueño. También no es tan sedante, aunque ahí también dice sedativo, porque algunas personas pueden activarlo incluso el CBD. Y estos otros compuestos también son cannabinoides. También los encontramos en la planta del cannabis, pero en mucho menor proporción, ¿ya? Entonces vienen a ser como unos coayudantes de estos principales compuestos que encontramos en la planta. Y estos son los terpenos y flavonoides que les nombraba, que son los que le dan los aromas y los sabores y los colores a las plantas, y cada uno de estos terpenos, aquí hay 5, pero hay muchos, también tienen propiedades medicinales bien descritas. Entonces, por ejemplo, el linalolol, que es el que le da el olor a la lavanda, que es bien característico, es un analgésico y un ansiolítico súper conocido. La agüita de lavanda, el perfume de lavanda, efectivamente ayuda a relajarse. Lo mismo, por ejemplo, con el mirceno, también es un relajante muscular y un sedante, y el limoneno también, por ejemplo, es ansiolítico. Entonces, nosotros en distintas variedades de cannabis lo que encontramos es distinta composición de todos estos compuestos. Entonces, por ejemplo, yo en una planta de cannabis puedo tener X cantidad de THC, X cantidad de CBD y pequeñas trazas de estos compuestos que la potencian para ser, por ejemplo, más efectiva para el dolor, o más efectiva para la depresión, o más efectiva para la ansiedad, o más efectiva para otra cosa. Pero también hay plantas que pueden servir para muchas cosas, y efectivamente nosotros hay 2 variedades que trabajamos mucho, que nos sirven mucho para el dolor, que nos sirven mucho para la epilepsia, que nos sirven mucho para el tratamiento del trastorno del espectro autista, que son plantas de amplio espectro. Entonces, ¿qué es lo que dicen los científicos? Es que esta composición química del cannabis tan amplia hace que el cannabis en sí mismo sea un botiquín, porque no es que un solo compuesto está actuando, sino que están actuando 100, 200 o 300 compuestos al mismo tiempo, modulando y potenciando distintos efectos. Y es lo que se llama el efecto séquito. ¿Ya? En el cannabis no está actuando solamente una cosa, sino que este conjunto de compuestos. Y está súper bien descrita, hay muchos científicos que lo hablan, y efectivamente hay varios estudios que, por ejemplo, han intentado dar
cannabinoides aislados, cannabinoides extraídos de la planta completa y cannabinoides sintéticos, y se necesita mucho mayor dosis de los cannabinoides sintéticos y de los cannabinoides aislados para llegar a un mismo efecto analgésico, por ejemplo, comparado con un extracto de la planta completa. Entonces, por eso nosotros somos unos fervientes creyentes de que los compuestos artesanales son efectivos, y están saliendo estudios, no en el trastorno del espectro autista, pero en la epilepsia, nos han dado muy buen resultado, y están saliendo estudios científicos serios que están demostrando que los productos artesanales, si están bien hechos, son muy efectivos. El problema es cuando los compramos y no sabemos el origen, no sabemos qué composición tienen. Por eso el autocultivo y la preparación de los propios aceites es súper importante para hacer este tratamiento lo más seguro posible. Aquí hay otra... Aquí me trajeron agüita. Hablo mucho y al final vamos a tener oportunidades para las preguntas, así para que se las guarden. Con respecto a más beneficios medicinales de los cannabinoides, está una lista de distintas propiedades medicinales o de tratamiento que se le han descrito a cada uno de los compuestos, y aquí cada uno de los compuestos que están adscritos a este potencial. Entonces, por ejemplo, pueden ver que el efecto analgésico y el efecto antiinflamatorio es lo que más compuestos potencian ese efecto. Entonces, efectivamente, el cannabis donde más es efectivo es en la analgesia y en la inflamación. Cualquier enfermedad que presente estas dos cosas es potencialmente tratable con cannabis. Y aquí lo que nos reúne acá, que es trastorno del espectro autista, efectivamente ayuda con el insomnio, ayuda con, por aquí está, como antidepresivo también, como ansiolítico y también como antipsicótico. El CBD se está estudiando como un antipsicótico de rápida acción. Entonces, muchas veces los niños que presentan y que están tomando antipsicóticos, ustedes saben que la risperidona y la quetiapina son antipsicóticos, con el CBD muchos de los niños tienen muy rápida respuesta también. Así que por eso se mezclan tantas propiedades dentro de estos distintos compuestos que tiene el cannabis, que es como que, digamos, tenemos una mezcla de un paracetamol con un ibuprofeno, con una aspirina, con un esto. ¿Ves? Como para, más o menos, para que ustedes dimensionen de qué es lo que estamos hablando, y que no es que lo hable de la nada, sino que hay siempre evidencia científica por detrás. Y respecto a eso, la evidencia científica, ustedes habrán escuchado por ahí que hace un mes atrás por ahí salió una fundación chilena de la Universidad Católica diciendo que no había evidencia que el cannabis fuera efectivo en ninguna enfermedad, y que los efectos adversos eran mucho más peligrosos que cualquier potencial beneficio que podría salir de ahí. Y no estamos para nada de acuerdo con eso, vamos a decirlo. ¿Y por qué? Porque nosotros lo vemos en el día a día en la clínica. Vemos cómo los pacientes tienen buenos resultados, cómo muchos tienen menos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Y además nos apoyan, por ejemplo, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingenierías y Medicinas de Estados Unidos, que agrupa a todos los científicos de ese país, y ellos se dedicaron a revisar 100.000 resúmenes de artículos científicos, y dicen que existe evidencia conclusiva sustancial de que el cannabis o cannabinoides son efectivos en el tratamiento del dolor crónico en adultos, como antieméticos en el tratamiento de náusea y vómito inducidos por quimioterapia, y en los síntomas de espasticidad reportados por pacientes con esclerosis múltiple. Esto nadie nos puede decir que el cannabis no es efectivo en esto. Como ven, no aparece el trastorno del espectro autista, pero por lo que les comentaba, están recién saliendo los estudios. A medida que vaya pasando el tiempo, iremos mejorando el nivel de evidencia con el que contamos. Está un listado de distintas enfermedades susceptibles de ser tratadas con cannabis: epilepsia, esclerosis múltiple, dolor crónico, cáncer, depresión, estrés postraumático, anorexia, adicciones. Ustedes dirán, pero ¿cómo las adicciones? ¿El cannabis puede producir adicción? Efectivamente, en algunas personas puede producir adicción, pero en usuarios recreativos. Hasta ahora no hay determinado que el uso medicinal genera adicción o tolerancia al uso de estos medicamentos. Y efectivamente hay muchos países que están tratando, y acá en Chile también, pero lo hacen de manera escondida, que tratan adicciones a drogas duras como la pasta base, la cocaína, con cannabis, con buenos resultados también.
Y esto es como un poquito para mostrarles cuáles son los productos en los que nosotros basamos los tratamientos. Esto es lo que nosotros llamamos resina, y la resina se hace, es un proceso un poquito más complejo, lo más difícil de hacer, pero tampoco tan difícil. Y la resina nosotros generalmente la recomendamos para pacientes que tienen mucho dolor, por ejemplo, pacientes con cáncer o epilepsias de muy difícil manejo, que necesitan grandes dosis, ¿ya? Esto en un granito de arroz, que es menos de es 0,025 ml, se encuentra mucha concentración de cannabinoides. Entonces los pacientes que ya están con morfina, con cáncer avanzado, es muy efectivo este formato. Sin embargo, lo que nosotros más ocupamos es lo que llamamos macerado en aceite de oliva. Súper fácil de hacer en la casa. Una vez que está la planta madura, las flores se dejan secar, estas flores se muelen, se ponen en un frasco de vidrio resistente al calor. Se le agrega aceite de oliva y esto se pone a calentar a baño María durante 2 horas. Después se filtra con ayuda de una tela limpia, una gasa o estas mallas ahora que se ocupan para hacer leches vegetales, y tenemos nuestro aceite. Así de simple. No es más difícil que eso, lo más complejo es el cultivo dentro de todo, pero hacer el aceite es lo más fácil de hacer en la casa. Y con estos 2 productos, tanto como con resina como con macerado, podemos hacer las cremitas. Y las cremitas son unas cremitas milagrosas. Para el que haya probado la crema para algún dolor le va a haber servido. Súper efectivas también y súper fáciles de hacer. Y lo otro que nosotros recomendamos es la vaporización, que es un aparato electrónico en donde se pone la flor directamente, se calienta, y todo lo que yo les mostraba en los tricomas, que estas cabecitas que se veía como transparente, esto está en un estado semilíquido. Entonces cuando se le aplica calor se evapora. Entonces uno lo que inhala son como vapores de aceites, por decirlo de alguna manera, y son de rápida acción. Esto mayoritariamente lo recomendamos para crisis de dolor, sobre todo crisis de dolor. Los pacientes se acompañan de esto, pero generalmente ocupan macerado o resina complementado en las crisis con la vaporización. Y esta es una lista que nosotros tenemos en todas las consultas, que tiene varias enfermedades o síntomas, y que está aquí relacionado a qué cannabinoide es el más efectivo, o hay información en el tratamiento de esto. Entonces, por ejemplo, para la hiperactividad, el THC es el que es más efectivo, en el que se ha visto efectividad, no el CBD. Entonces, por eso nosotros, si bien los países internacionales o países europeos han trabajado con el trastorno del espectro autista solo con CBD y con muy poquito de THC, nosotros estamos convencidos de que el THC también tiene su utilidad en el trastorno del espectro autista, ¿ya? Entonces aquí, eso es, por ejemplo, para demostrarle uno de los ejemplos que pueden haber. Las vías de administración, existen muchas vías de administración del cannabis. Como les mostré, una es la inhalación a través de vaporizadores. Nosotros jamás vamos a recomendar a un paciente fumar, eso que les quede claro. Y está la vía oral, oromucosal o sublingual, que es la que nosotros utilizamos mediante los aceites. Sobre todo la vía sublingual es la que nosotros más recomendamos. ¿Por qué? Porque a través de esta parte, la parte de abajo de la lengua, se produce una relativamente rápida absorción de los cannabinoides, pasan rápidamente al torrente sanguíneo, entonces un paciente está más o menos a los 20 minutos, media hora sintiendo efecto. Versus que si uno traga ese aceite, el aceite tiene que pasar por el estómago, hígado, riñones y todo, y recién va a ser el efecto. Entonces, cuando uno se come algo o se traga el aceite, el efecto se siente a la hora, hora y media, 2 horas, ¿ya? Por eso es muy importante que cuando ustedes le den aceite a sus familiares, puedan intentar de que mantenga lo más posible debajo de la lengua el aceite. Si eso no se puede, le va a hacer efecto igual, pero se va a demorar un poco más. Y aquí nos vamos a lo que les comentaba al inicio, cuáles son estas relaciones de THC y CBD con las que trabajamos. La mayoría de las plantas del cannabis tienen, como les decía, una múltiple composición de cannabinoides, pero nosotros nos enfocamos básicamente en THC y CBD porque es lo que mayor proporción tiene. Y nosotros en el trastorno del espectro autista trabajamos principalmente con estas variedades de cannabis que tienen una proporción equilibrada de THC-CBD, tienen la misma cantidad de ambos cannabinoides, o que presentan mayor cantidad de CBD.
siempre partimos por esas, ¿ya? Porque son las que hemos visto que tienen mayor efectividad, las que a los papás a veces pueden preocupar menos porque tienen menor cantidad de THC, los papás que les preocupa la posible psicoactividad que se pueda dar, trabajamos con esto primero, y en caso de que esto no dé resultado, nos pasamos a la segunda opción, que es tener un poco más de THC, y de manera efectiva nos da resultado eso también. ¿Y qué es lo que...? ¿Por qué hacemos esta mezcla? Es porque queremos mezclar estos efectos del THC con los efectos del CBD. No queremos solamente los efectos del CBD por un lado, ni los del THC por el otro, porque además cuando el THC y el CBD están en una proporción bastante equilibrada, el CBD bloquea la capacidad psicoactiva del THC. De alguna manera se une al receptor, no se sabe mucho específicamente, pero se une a este receptor bloqueando esta psicoactividad. Entonces la mayoría de las personas que prueban estos aceites no sienten psicoactividad. Les digo la mayoría porque igual hay algunos que lo pueden sentir. Así que esto es lo que nosotros nos basamos. ¿Y cuáles son las variedades que a nosotros en general nos han dado más resultados acá? Existe, por ejemplo, la Durgamata 2 CBD de Paradise Seeds, si no recuerdo, o la Nebula 2 CBD. Todas las variedades que tengan CBD generalmente llevan el apellido CBD. Se van a llamar Juanito XX CBD, porque generalmente va a existir también el Juanito XX. Entonces eso tienen que tener mucho ojo cuando vayan a comprar una semilla, adquirir una semilla, preocuparse de que lleve el apellido CBD si es que necesitan tratamiento con CBD. Como les comentaba, estas dos a nosotros nos han dado resultados en muchas patologías, entre ellas muchos niños con epilepsia las utilizan, muchos niños con trastorno del espectro autista también. Pero en general, cualquier semilla que les diga que tiene CBD podría resultar, ¿ya? Para que lo tengan en mente. ¿Qué más? Entonces ahora con respecto al autocultivo, como les comentaba, el autocultivo está siendo la manera actualmente de poder llegar a mayor número de pacientes, porque es muy difícil comprar ahora un fármaco con cannabis. Entonces nosotros explicamos que existen dos métodos de cultivo, un cultivo en el interior y un cultivo exterior. El cultivo exterior, y parto por este porque es mucho más económico de hacer, no necesita una inversión inicial tan grande, sino que solamente comprar semillas y tierra, y se ocupa el sol y el agua que nos da el día, digamos. El problema que tiene es que es un solo cultivo al año, porque esta planta es anual, o sea, la planta empieza a crecer en la primavera y muere siempre en el invierno, ya es su ciclo natural. Entonces tenemos que proyectar muy bien lo que vamos a necesitar para poder hacerlo en una sola temporada, ¿ya? Versus que el cultivo en interior permite cultivar durante todo el año, cultivar, cosechar, más o menos permite unos 3 cultivos al año, entonces uno sí se mantiene de manera continua con el cultivo y con la producción de los aceites. ¿Cuál es la dificultad? Que requiere mayor inversión económica. Aquellos que compran el invernadero se gasta un poco más de plata, se puede fabricar el invernadero también, no es necesario comprarlo, y también hay que sumarle el gasto de luz, porque sube efectivamente la luz, porque estamos utilizando luz artificial para que crezcan, y sube un poco gasto de la luz, pero también hay maneras de hacer que ese gasto de luz no sea tanto. Se ocupan ampolletas de ahorro energético y cosas así que también pueden ayudar. Son las dos maneras más fáciles de obtener cannabis ahora, la que la mayoría de los pacientes tiene. El otro problema que tiene el cultivo en exterior es el robo de plantas, ¿ya? Y aquí se los digo directamente, y lamentablemente, como sigue siendo, aquí voy a decir una palabra media extraña, pero ambiguamente legal o ilegal, si a uno le roban las plantas, uno no puede denunciar el robo. Ese es el gran problema. Entonces, y como las plantas huelen, los que conocen el cannabis y piensan que además, porque estas plantas, o sea, si vamos a estar cultivando CBD, como les decía, no va a haber psicoactividad, pero los que se los van a robar son aquellos que lo quieren usar como manera recreativa y no se van a volar. No van a encontrar ningún efecto psicoactivo en la planta. Entonces, más encima se roban plantas que son medicinales para un uso que ni siquiera les va a servir. Los va a andar trayendo más relajados, pero en eso él va a ser lo único que va a lograr. Entonces también nosotros a veces recomendamos mucho más este cultivo en interior por la mayor seguridad que representa al paciente por este robo de plantas, porque sí o sí en la temporada de cosecha hay un montón de robo de plantas.
Para aprender a hacer los extractos, nosotros hacemos talleres en la fundación, hacemos talleres todos los martes, hacemos un taller de cultivo y un taller de preparación de extractos a distintas horas, uno en la mañana y otro en la tarde, uno a las 11 y otro a las 3, y semana a semana se van turnando, uno pasa a la tarde y otro pasa a la mañana para que todos los pacientes puedan asistir para aprender a hacer los medicamentos de buena, o sea, los extractos artesanales de buena manera. Con respecto a la dosificación es única e irrepetible para cada paciente. Yo con el cannabis no le puedo decir usted se toma 8 gotas y le va a solucionar el problema, porque hay una diversidad genética de pacientes que no todos necesitamos ni la misma dosis, ni la misma dilución, ni la misma variedad. Entonces nosotros siempre recomendamos partir con una gota en la noche, ir aumentando las gotas día a día o semana a semana. Siempre esperamos más o menos, mínimo esperar 4 días para hacer un aumento de dosis hasta que se encuentre la dosis terapéutica adecuada. Como vieron, un niño tomaba 2 gotas cada 12 horas y esa era la dosis que los papás habían encontrado que era efectiva, como otro que tomaba 15 gotas cada 12 horas, y tenemos niños que incluso toman más porque son mucho más resistentes o tienen trastornos mucho más severos. Y es recordar esto como súper importante, cada ser humano es un universo, entonces yo no puedo pretender que mi dosis vaya a ser la misma que para el mismo paciente, y nos pasa que mismos, por ejemplo, pacientes de misma contextura física, mismo peso, misma edad, misma enfermedad, uno toma 1 gota y el otro toma 20. ¿Ya? Y eso básicamente puede estar en la diferencia genética que tengamos en los receptores. Yo no puedo pensar que tengo la misma cantidad de receptores que todo el mundo. Probablemente por distintas cosas vayan a haber más o menos que hacen que la persona responda de mejor o menor manera a los cannabinoides. Uno de los problemas que tiene el cannabis y que ha sido problemático para que los médicos lo tomen como algo como fácil de recetar o de seguir, es que no cumple con varios patrones o paradigmas de la medicina tradicional, y una de ellas es esto de que la dosis es única para cada paciente. Al médico lo que más le gusta decir, ya con un paracetamol cada 8 horas durante una semana se le va a pasar el dolor. Con el cannabis hay que ir más poco a poco, evaluando al paciente, entonces hace un poco más complejo que los médicos lo puedan tomar en cuenta y se sientan cómodos recetando o no. Acá los médicos con los que contamos en la fundación tienen una historia de uso de cannabis medicinal, llevan varios tiempos trabajando, entonces se les hace mucho más fácil. Es más o menos lo que explicaba ahí. Con respecto al perfil de seguridad, decirles que el cannabis es bastante seguro. No hay muertes descritas en cuanto al cannabis, porque los receptores no están en ninguna parte importante de nuestro cerebro que nos vayan a hacer que nos muramos. De hecho, si hay una sobredosificación, lo que hace esa sobredosificación es llevar al paciente a dormir. Entonces, si el paciente se pasa de dosis, durmiendo, se va a despertar relativamente normal, un poquito más somnoliento, más atontado, pero así se pasa una sobredosificación. De hecho, la dosis letal, que es una dosis que se mide para cada uno de los compuestos que se utilizan como fármaco, y que es un experimento súper macabro porque se toma una población de animales, perros o gatos o ratas, y se va aumentando la dosis hasta que se muere la mitad de la población. Y por eso se llama DL50, cuando lethal dose del 50% de la población. Y con cannabis ha sido súper difícil estimarla, de hecho se ha estimado en 20.000 veces, o sea, se necesitaría consumir 20.000 veces la dosis tradicional para que pudiera producir algún problema grave. Por ejemplo, el paracetamol es de 1 a 20. Nosotros sabemos que yo tomándome 20 paracetamoles de una vez, probablemente me cause muerte, o sea, el hígado sí o sí se me echó a perder por completo, pero también tengo riesgo de morir. Y entonces aquí sería más fácil que te cayera una tonelada de cannabis encima que morir porque te consumiste. O sea, de hecho, físicamente no es imposible consumir esa cantidad de cannabis para producir una muerte. El riesgo de adicción está determinado súper bajo, es aproximadamente del 9%, menor que el café, menor que el azúcar, menor que alcohol, por ejemplo, entonces por eso tampoco se tienen que preocupar. Y hasta ahora, como ya les dije anteriormente, no se han descrito signos de dependencia en usuarios medicinales. En usuarios medicinales ocupamos microdosificación. El usuario recreativo lo que quiere es una gran dosis en un corto periodo de tiempo para producir este estado de embriaguez. Ya es lo mismo que pasa con el alcohol. Cuando uno se quiere emborrachar, se toma unas par de piscolas rápido y se encuentra ese estado de embriaguez. Es lo mismo en el usuario recreativo. Usuario medicinal, microdosificación súper estandarizada para llegar al efecto medicinal.
Los efectos secundarios indeseados, principalmente en usuarios novatos, pero esto es también cannabis fumado y recreativo, pero se los expongo igual porque pueden aparecer en algunos casos. Relajación excesiva, euforia en algunos pacientes, distorsión temporal o intensificación de experiencias perceptuales, ver los colores más brillantes o cosas por el estilo. Afectación de la memoria a corto plazo, mareo, puede ser boca seca, es lo que el 50% de las personas van a sentir. Eso es algo que sí pasa. Los otros mucho menor proporción. Puede haber una baja de presión, un aumento del ritmo cardíaco, pero además la mayoría de estos efectos están adscritos a cuando hay mucho THC y muy poco CBD. Ya cuando hay mayor cantidad de CBD no se deberían observar. Y tampoco se han comprobado efectos permanentes negativos a largo plazo con el uso del cannabis. De hecho, hay un estudio que salió el año pasado que evaluaron la salud de usuarios recreativos que llevaban más de 40 años consumiendo cannabis de manera diaria, y lo único que encontraron es que tenían peor salud de los dientes por el fumar, pero otros efectos sobre la salud a largo plazo no existían. Y como les comentaba, si hay sobredosificación, si nos pasamos de la dosis, el paciente va a dormir. Tranquilidad, que el paciente duerma y no va a haber otro problema. Y olores fuertes como pimienta, mostaza, olores mentolados retornan al paciente cuando está más ido, ya es alguna manera de retornarlo. ¿Y por qué? Por los terpenos. Los terpenos producen esta modulación del efecto psicoactivo que hace que el paciente disminuya esta sensación. Y recordar la tranquilidad y respirar de manera tranquila. Para mostrarles, y aquí vamos finalizando, estos son medicamentos que en base a cannabis. El primero es un medicamento para el tratamiento de la espasticidad en esclerosis múltiple. Está autorizado para que llegue a Chile, tiene es una proporción 1:1, es decir, nosotros lo podríamos ocupar en niños con trastorno del espectro autista. El problema es que está disuelto en alcohol, no en aceite como los preparados artesanales que hacemos, entonces para utilizarlo en niños es más complejo. Y el gran problema que tiene es el valor. Aproximadamente, si se vendiera en las farmacias acá en Chile, estaría entre 1 millón, 1,5 millones de pesos. Imposible. Cannabis, esto es lo que se vende en las farmacias de Holanda, simplemente la flor. Existen 5 variedades de flor distintas, el médico receta la más adecuada y el paciente junto al médico ven cómo se consume, a modo de té, a modo de aceite, inhalado de la mejor manera posible. Este es Epidolex, que es el fármaco que se autorizó la semana pasada, el mes pasado por la FDA, que es el organismo de Estados Unidos que da el sí o el no a los remedios allá. Es un 20:1 CBD THC, tiene mucho más CBD que THC, pero es lo que se probó, algo parecido, no es lo mismo, pero es lo que se probó en Israel, que esto que les comentaba que tenía buenos resultados, también lo podríamos tratar o utilizar para el trastorno del espectro autista. ¿Cuál es el problema? Que está hecho por el mismo laboratorio y va a llegar más caro, probablemente entre el precio de venta en Estados Unidos, en Europa, son los $2.000, $2.500, que andan por también millón y medio, obviamente con los gastos de importación y toda la cuestión. Acá menos de 2 millones de pesos es difícil que llegue. Tratamiento aprox para un mes para un niño con epilepsia, mejor para un niño con trastorno del espectro autista podría ser más. Y estos son medicamentos sintéticos, como les comentaba, recetados del año 80 en Estados Unidos, pero con efectos secundarios súper molestos, entonces no tienen tanta utilidad. Para el trastorno del espectro autista no sirven para nada. Y esto es lo que nosotros soñaríamos con contar. Canadá tiene un programa de cannabis medicinal desde el año 2000 con muchos productos para utilizar por los pacientes, y ellos cuentan con aceites para ingerir, con aceites tópicos, con cápsulas, con cartridges para vaporizar. Un amplio espectro de distintas variedades, también distintas concentraciones. Entonces el paciente va al médico, le receta cannabis y él va a comprarlo o también lo cultiva, porque Canadá también tiene la doble posibilidad, o cultivas o compras. Y es lo que nosotros esperamos poder contar acá en Chile prontamente. Y esto es Cannabiol, que es el medicamento que nosotros estamos probando, que desarrolló NOP Laboratorios en conjunto con nosotros. Lo estamos probando en estudios clínicos, se está estudiando principalmente para el dolor porque tiene más THC que CBD, es un 2:1 THC-CBD, ¿ya? Entonces está más hecho para el dolor. Sin embargo, hay papás que han solicitado utilizar Cannabiol y hay algunos que han tenido resultados y otros que no han tenido resultados, ¿ya? El problema de esto es que como está en estudio todavía y no tiene registro sanitario, la vía para poder acceder a él es más engorrosa y hay que hacer una solicitud excepcional a ISP, que ISP te autorice, y después uno lo puede ir a comprar
a una farmacia y esta solicitud hay que hacerla cada vez que uno quiera renovar ese permiso, ¿ya? Entonces es un poquito más engorroso, pero se puede hacer. Pero nosotros siempre como les decía, como tiene mayor THC, viene siendo la segunda opción. Si no les resultó con 1, 2 o 3 variedades más altas en CBD, recién podrían pasar a probar o sería recomendable pasar a probar este fármaco. El cannabis medicinal es legal en muchas partes del mundo. Chile es esencialmente legal porque no está penado el consumo. El cultivo tampoco está penado si se justifica que es para un uso medicinal y próximo y exclusivo en el tiempo, pero sin embargo eso lo tenemos que probar ante un juez. Entonces cuando llega la policía y ve las plantas, la policía no asume que es para un uso medicinal, por ende se lleva las plantas y eso es lo problemático porque los pacientes quedan sin tratamiento. Eso es lo más problemático, pero estamos peleando por una ley que se está discutiendo en el Congreso en este momento, que lo que estamos pidiendo es que cuando exista una receta médica, los carabineros no se lleven las plantas, inicien la investigación igual, y si se llega a determinar que efectivamente somos culpables, se lleven las plantas. Si no, ¿para qué dejarnos sin tratamiento? Porque en definitiva el peligro es para el paciente. Y aquí, súper cortito, 3 países que tienen programas de cannabis medicinal hace un montón de tiempo, desde los años 2000, con buenos resultados. Ninguno de los 3 países se ha vuelto adicto al cannabis, tienen muchos pacientes con buenos resultados, médicos capacitados para recetar, enfermeros capacitados para hacer seguimiento de los pacientes también. Así que es a lo que nosotros esperamos. Ojalá Chile pueda contar con eso también, que sea parte del Estado también el facilitar el acceso al cannabis medicinal y no que nosotros lo tengamos que estar haciendo escondido en la casa, ¿ya? Quien lo quiera hacer, seguir haciendo en la casa, porque yo, por ejemplo, a mí me es mucho más cómodo hacer mis aceites en la casa y probablemente aunque se legalice siga haciéndolo igual, pero para las otras personas que quieran acceder a algo estandarizado y todo, que también lo puedan hacer. Estamos peleando para eso, trabajando para eso y esperamos que en los próximos años podamos contar con un programa que sea útil para toda la población de Chile. Y aquí con esto cierro. Como les comentaba, la ley 20.000 es muy ambigua, permite el cultivo, no es ilegal, uno puede cultivar en la casa. El único problema es que si llega la policía vamos a tener que ir a justificar delante del juez, ¿ya? Siempre recomendamos que en los cultivos mantengamos un certificado médico, la receta y todos los papeles del paciente para que el cannabinero a la primera vez que ya tenga conocimiento de que es un cultivo medicinal. Ya esas son como las recomendaciones a gran escala que hacemos. Comentarles que como somos una fundación, las donaciones también son súper útiles para el funcionamiento de nosotros, así que quien quiera hacerse socio puede aportar de 10.000 pesos a través de una tarjeta de crédito o de la cuenta del banco, cuenta RUT, cuenta corriente, cuenta Vista, y cualquiera que se quiera hacer socio puede ir con la secretaria afuera para poder llenar el papel o a través de internet también, y nos ayudarían un montón. Ya, muchas gracias por su atención y no sé si tienen preguntas antes de que parta Consuelo con su presentación. Yo tengo una... Dime. Me quedó claro el tema de la prevalencia del CBD y el THC. Ajá. ¿Qué tiene que ver el tema de que la cepa sea sativa o índica? Sí, eso es súper buena pregunta. El tema de sativa y índica efectivamente ha sido una clasificación que se ha hecho a partir del usuario recreativo, ¿ya? La sativa es una variedad que generalmente va a ser más estimulante, más eufórica, que a las personas las pone más contentas, es más risueña generalmente. En cambio, la variedad índica es una variedad mucho más sedante, ¿ya? Ayuda mucho con el tema del dormir, es mucho más relajante. Y eso está determinado únicamente por la combinación de terpenos que hay, por todos estos aromas y cosas así que hacen que una sea mucho más activa y otra sea mucho más sedativa. Y en eso también es como una manera en referimos. Si tenemos un niño que es muy hiperactivo, no le vamos a tener que estar no deberíamos darle una variedad que sea más sativa, sino que deberíamos enfocarnos más en una variedad que sea de características índicas. Al contrario, si es un niño muy apagado, que le cuesta estar despierto o que duerme mucho, deberíamos a lo mejor intentar una variedad más sativa. Entonces esa es como la diferencia, pero está dado por esta composición de terpenos principalmente. Perfecto, pero en sativa en índica, ¿encuentro la relación 1 a 1? En todas, sí, sí.
Sí, y eso es lo bueno, que cuando uno va a comprar la semillita a la tienda, uno se fija, dice ya tanto por ciento de THC, tanto por ciento de CBD, y te dice sativa, variedad sativa, o muchos encontramos ahora muchos híbridos, porque no encontramos una 100% sativa y una 100% índica, y encontramos relaciones, que es 60% sativa y 40%, otras que son 50 y 50. Entonces también ahí uno tiene un mundo gigante para jugar, para llegar a ver cuál es la más efectiva. Perfecto. ¿Y la información que traen esta viveros, ¿cómo le llaman ustedes? Los grow shops, los bancos de semillas. Los bancos de semillas. ¿Qué banco de semillas trae la información más exacta, digamos? Mira, nosotros en general un banco de semilla que lleve harto tiempo funcionando va a ser bueno. Los bancos de semillas que tienen más renombre o más seguridad son sobre todo bancos holandeses y bancos norteamericanos. Nosotros, por ejemplo, estas variedades que te comentaba, la Nebula CBD y la Durgamata CBD, son de Paradise Seed. Nosotros trabajamos mucho con Paradise Seed. Dinafem también es un buen banco. Y de Estados Unidos hay varios que son muchos nombres, entonces como que me puedo perder, pero tú puedes preguntar y ellos te van a decir también como en cuáles confían también más como principalmente, pero en general bancos holandeses y norteamericanos son los más seguros de utilizar. ¿Más preguntas? Sí. Sí, yo puedo adquirir, o sea, una semilla híbrida me va a servir para hacer el aceite medicinal. Sí. Tenía la duda ahí. Sí. De hecho, casi siempre encontramos híbrido, entonces ahí cualquier híbrido podemos ir probando, y de hecho, por ejemplo, si encontramos que con una variedad no fue tan efectiva, podemos ir variando con otras variedades para encontrar cuál es la que más cumple con todo lo que nosotros estamos buscando. Sí. Disculpe que tengo una pregunta. ¿Ustedes vieron como fundación el estudio que mencionaste antes de la chica de la Católica? Sí. ¿Y por qué llegaron a esas conclusiones? Mira, ¿por qué llegaron a esas conclusiones? Porque ellos partieron con un objetivo de encontrar un resultado. Político. Político, sí, principalmente. O sea, si yo voy a hacer una investigación, yo tengo que partir que yo no sé el resultado que voy a encontrar en esa investigación. Y ellos partieron buscando que querían encontrar que habían efectos secundarios. Entonces, estamos hablando, y es algo que nosotros les reclamamos harto, ellos hablan de cannabis medicinal, están buscando propiedades medicinales, pero en esos estudios que utilizaron para llegar a esas conclusiones, utilizaron cannabis fumado, cannabis sintético, cannabis recreativo. Entonces, si vamos a hablar de cannabis medicinal, enfoquémonos en los estudios que hablan de cannabis medicinal y no en los de efectos recreativos, porque no estamos utilizando ni mismas dosis ni mismos métodos de consumo. Con respecto a lo mismo, en la presentación tú decías que no habían efectos adversos, ¿cierto? Hay muy poquitos, pueden haber, pero muy ¿Esos poquitos. estudios son hechos en niños o en adultos? En adultos. En adultos. Sí. Y con respecto a eso también, he leído algunos estudios que dicen que el consumo de marihuana en menores de 21 años afectaría el desarrollo del prefrontal. Sí, mira, hay mucho, con respecto a cuando uno se puede a investigar, hay para sacar de todo. De hecho, hay muchos estudios que dicen que la marihuana afecta el desarrollo, y nosotros estamos de acuerdo. Ojalá ningún niño tuviera que consumir cannabis, pero estamos hablando de niños que a lo mejor no necesitan consumir cannabis. Si hay una necesidad médica y en donde el posible beneficio es mucho mayor que el posible riesgo que puede haber de eso, es algo que también tienen que decidir los mismos papás. Nosotros, tanto en los casos de trastorno espectro autista, niños con cáncer, por ejemplo, niños con epilepsia, los papás dicen, o sea, prefiero arriesgarme y utilizarlo y evaluar después cuáles son los posibles efectos secundarios del uso a largo plazo. Pero claro, en definitiva, existen riesgos para todos. Y cualquier tratamiento farmacológico es riesgoso. Y esto no hay que tomarlo como algo que es muy distinto. Efectivamente tiene menos efectos secundarios a lo mejor que muchos otros medicamentos, pero yo no te voy a negar que a lo mejor puedan haber efectos a largo plazo que ahora desconocemos, lamentablemente. Pero uno siempre tiene que valorizar... Tú decías que hay una diferencia entre lo medicinal, ¿cierto? Y las dosis, y en lo recreativo. Sí, absolutamente. Entonces, pienso, por ejemplo, y sin como caricaturizar la imagen, pero no sé, los chiquillos que fuman,
y en los efectos que esto le puede traer, y pienso en mi hija de 5 años consumiendo, no sé, gotitas. Claro. Sí, por eso te digo, o sea, ahí mira, en el cannabis recreativo, como les comentaba, uno ocupa mucha dosis en muy poco tiempo y además está el efecto del humo. De hecho, todos estos estudios que se han hecho como identificando cuáles son los deterioros cognitivos y que han dicho que se disminuye el coeficiente intelectual y todo eso, hay que ver, ¿es por el cannabis o es por el humo, por ejemplo? De hecho, salió un estudio este año que tomó grupos de jóvenes y por primera vez es el primer estudio que logra aislar usuarios de cannabis cigarro, usuarios de cannabis, cigarro y alcohol y no usuarios. Y los que más afectan la parte cognitiva son los usuarios de tabaco, ni siquiera los usuarios de alcohol. Entonces, ahora están empezando a salir esos estudios porque cuando vivíamos en esta época de la prohibición, la mayoría de los estudios se dedicaron a buscar los efectos negativos. Y cuando uno va a buscar los efectos negativos, efectivamente va a encontrarlo. Pero ahora que se está buscando este mayor equilibrio y ir también desentrañando estas distintas cosas, están encontrando resultados diferentes. Como te comentaba, este estudio que se hizo, no me acuerdo qué número era, pero eran muchos adultos mayores que llevaban 40 años fumando marihuana diariamente, no tenían deterioro ni cognitivo, ni eran más tontos, de hecho tenían mejor salud que muchos no usuarios. Entonces es como... Claro, sale información día a día. Todos esos beneficios, pero sí me preocupa en niños. Claro. De, no sé, de 21 años. Claro. De todas maneras, por ejemplo, los niños que nosotros tenemos muchos niños que ya llevan más de 5 años consumiendo cannabis y efectos sobre esos niños funcionales que van al colegio. Hemos tenido niños con cáncer que han ocupado grandes dosis de cannabis durante un periodo de tiempo acotado y efectivamente durante ese periodo, por ejemplo, la memoria a corto plazo sí se les afectó, pero al cabo de 2 meses que están sin, o 1 mes que están sin cannabis, volvieron iban al colegio, son niños funcionales y los papás decidieron quitarles el cannabis. Hay otros papás que han querido seguir con el cannabis por estos efectos como se supone que no permite la proliferación del cáncer, entonces lo siguen tratando como de manera como súper acotada a sus hijos por miedo a tener cáncer y al menos en ellos no hemos visto como algo que yo te pueda decir, ¿sabes qué? No lo ocupes. Yo como comentaba, tengo un hermano con trastorno de síndrome de Asperger diagnóstico, lo ocupó durante un periodo acotado y ahora un niño funcional sacando su 3º medio, que se le quitaron las crisis de pánico y la ansiedad gracias al cannabis. Y ahora está pseudo dado de alta, o sea, no por el síndrome, sino que por su depresión y ansiedad y todo lo que le había pasado, que fue lo que tratamos en ese minuto. Entonces, más o menos la experiencia y ver tú también qué quieras... Si quieres averiguar o no, puedes comentar con otros papás, hablar con los médicos. Obviamente también muchos médicos te van a decir no lo hagas. La mayoría lo van a decir, pero si quieres hablar con alguien que va a estar más abierto, los médicos de acá sí lo están. Muchas gracias. La pregunta y la última y ahí ya va a seguir la consola. ¿Cómo interactúa o se interactúa negativamente el cannabis con algún medicamento? Mira, de los medicamentos de estos que mencionamos y que son utilizados en trastorno del espectro autista, no se ha visto interacción negativa. Lo que sí puede pasar que, por ejemplo, con los sedantes aumente la sedación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros generalmente? O sea, no nosotros, los médicos te van a decir no le des el aceite en el mismo horario que le vas a dar la pastilla. ¿Ya? Y generalmente lo que muchos papás llegan es a lograr estar con dosis mínimas de medicamento y con dosis mayoritariamente de cannabis y los medicamentos casi la mayoría lo logra sacar. Ya, la última chiquitita. Es más recomendable preferentemente que para el niño la medicación sea a través de gotas de aceite o podría ser también con la vaporización. Mira, la vaporización es un poco más compleja, sobre todo en los niños, porque se va a sentir efecto psicoactivo mucho más fuerte comparado a lo que es un efecto en aceite. Hay un solo paciente que con trastorno del espectro autista que vaporiza, pero solamente en crisis. Él se autoagrede mucho. Entonces, cuando tiene estas crisis de autoagresión, que se saca el pelo y todo eso, los papás optan por darle la vaporización y con súper buenos resultados. Pero es como súper puntual.
súper puntual. Sobre todo por esto de la psicoactividad, a través del aceite es mucho más fácil y todo, pero ahí hay que ir probando también caso a caso, digamos.